El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por seña al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados, y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores, y se lo comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebrar esta solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista es una celebración que en muchas ocasiones, por el entretejido que tiene y cómo de verdad se va manifestando la obra de Dios, como nos narra hoy en el Evangelio, porque causó gran impresión cómo habían sucedido estas cosas, y de igual forma se alegraban porque era evidente que Dios había tenido una mano poderosa para con esta realidad, y especialmente, como todos podemos recordar el mismo Evangelio, el hecho que encierra la noticia en Zacarías. Y hoy vemos a un Zacarías que todavía está mudo, porque no entendía en el momento que estaba ofreciendo el servicio cómo podía hacer esas cosas. Ojo, que es también un hombre que estaba en el servicio del templo. Y es por eso que en muchas ocasiones estos relatos son más referidos al tema específicamente vocacional. Querer decir, para aquellos que atienden el llamado del Señor de una forma concreta, en un caso específico, aquellas vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Pues yo quisiera decirles que meramente no nos habla de esa vocación, como podemos también ver la vocación de Jeremías, que siempre se hace referencia a la vocación sacerdotal, y Jeremías fue un profeta, no ejerció esa labor sacerdotal, pero es necesario también que nosotros acojamos esta palabra, porque es una palabra que se nos dirige a todos los bautizados. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros se nos ha comunicado que por la realidad de nuestro bautismo hemos sido enviados a dar testimonio. Dos cosas importantes en nuestra vida. En virtud de nuestro bautismo, por un nombre propio. Juan será su nombre, no por la gente que a veces en el Evangelio se convierte en metiche y que quieren dar opinión donde han llamado. Juan será su nombre, dice el Padre, que indica una misión clara de lo que iba a ser de la vida de Juan el precursor. Era el que llevaba la palabra, pero no era la palabra. Y eso es lo que nos narra hoy el profeta en la primera lectura, porque para nuestra mejor reflexión nosotros tenemos que hacer eco de ello. Hemos sido luz porque fuimos iluminados el día de nuestro bautismo, todos, a no ser que al padrino se le haya olvidado llevar la vela y no había vela para poder ejemplificar el claro signo que tiene la luz en todo bautizado. La alegría y el gozo que expresa el profeta cuando dice: escúchenme.
porque quiero anunciarles, quiero comunicarles la buena nueva, que tiene que ser una actitud de todos nosotros los bautizados, a quienes hemos sido los destinatarios del mensaje, dirá la segunda lectura del día de hoy. Porque el Señor nos ha creado portentosamente, dice el Salmo. Por eso, al escuchar esta liturgia de la palabra de este día, yo quisiera invitarles a ustedes, queridos hermanos y hermanas, que hagamos un examen en la presencia del Señor. ¿Cómo estoy yo viviendo mi ser testigo del Señor? ¿Cómo estoy yo viviendo esa misión que se me ha encomendado, e incluso en ambientes con mucha indiferencia? Porque a veces pareciera que cuando nosotros queremos anunciar la alegría del Evangelio con nuestra vida y nuestro testimonio, porque hemos sido enviados, encontramos lugares que es muy difícil. Pero ¿cuál es la actitud que tomo? ¿Me desanimo? Es que el Padre me vio de mala manera. No, mi misión en la iglesia es servir a Cristo, unido y en comunión con mi sacerdote. En virtud de mi bautismo, yo vivo la gracia que el bautismo me confiere a mí. Por eso les decía, no es celebrar hoy la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista referido específicamente a la vocación, sino a la vocación a la que todos los bautizados tenemos que vivir en ese ser tan hermoso del día de nuestro bautismo, porque fuimos ungidos sacerdotes, porque participamos del sacerdocio común de Cristo. Hemos sido ungidos reyes, porque somos signo de ese reino que nos ha traído Jesús. Y sobre todo, especialmente, sacerdote, reyes y profetas. ¿Y qué hace un profeta? Anuncia y denuncia. Es capaz de vivir la razón del Evangelio aquel que de verdad vive estos sentimientos de su ser bautizado. Por eso, queridos hermanos, yo les invito que en este día, al celebrar esta solemnidad, nos preguntemos, ¿cómo lo estoy viviendo yo? Aún incluso en estos momentos, que cuando nos miren a nosotros los bautizados, se pueda comprobar que vamos también viviendo esa gracia del crecimiento de nuestra vida espiritual, del crecimiento de nuestra fe, pero especialmente de ese carácter que afianza mi vida cristiana, no siendo timoratos. Una iglesia que de verdad necesita verdaderos profetas, que sepan anunciar y denunciar, no dando berrinches de niños. Porque no se trata de eso. Se trata de que con ese carácter con que nos afianzamos, seamos capaces de vivir esa dimensión de ser luz para el otro. Dirá la primera lectura el día de hoy. Que esa luz no se desvanezca porque hace falta mi relación con Cristo. Es el precursor, el que va adelante, el que va preparando el camino. ¿Cómo vivimos estos tiempos nosotros? ¿Qué de verdad nos hace falta a nosotros? ¿Qué de verdad nos interpela lo esencial del Evangelio? No viendo los adornos, porque muchos se quedan en ello. Muchos quieren hacer de la iglesia un lugar mejor, pero lo quieren hacer desde afuera, criticándolo todo, hablando mal de todo el mundo, y ya no digamos hablando mal hasta de los curas, pero bueno, eso ya es otro tema, criticando a todos, que el Padre tiene preferencias. Oye, descubramos lo que de verdad es esencial del Evangelio en mi vida, esa fortaleza de mi fe, de ser bautizado. Si no, vayámonos a la foto del día que fuimos bautizados, si acaso la tenemos, o el padrino se quedó más ser el padrino de la foto y no nos ayudó a crecer de verdad por el testimonio de la fe que todos nosotros tenemos que dar. Hoy es claro el llamado que el Señor nos hace a ser testigos, testigos cualificados por la fe que profesamos, porque vivimos los valores esenciales del Evangelio, porque nos damos cuenta de que yo he sido enviado y es apremiantemente hacerme responsable de la misión de la iglesia en virtud de mi bautismo. Pero no con pataletas, ojo, no con ese sentimiento que a veces embarga a uno de los chantajes emocionales, sino con ese carácter fuerte,
y sólido, como dice el Evangelio, que el niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Tenemos que vivir esos procesos de vida interior y vivirlos de tal manera que nos demos cuenta que ante la agresividad de una sociedad, nosotros tenemos que vivir las verdades del Evangelio. Ante la realidad de la confusión de los bulos, ser proclamadores del Evangelio. Que en este día, por intercesión de San Juan Bautista, nosotros en un momento del día nos detengamos a reflexionar esto. ¿Cómo estoy viviendo en virtud mi bautismo en la misión de la iglesia, siendo verdadero testigo? Y eso es algo que tiene que hacerse más eco en nuestra vida. Tiene que hacerse más vida para que podamos vivir de verdad el ser testigos que anunciamos lo esencial del Evangelio. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.